Muy buen día, mi nombre es Cintia Olivera. Veremos hoy la tercera parte del módulo 3, Business Model Canvas. Acompáñenme, por favor. ¿Pero qué esperamos aprender el día de hoy? Podemos aprender a utilizar el Business Model Canvas y cómo podemos aplicarlo al proyecto. Por ello es que en el contenido veremos esta herramienta y hablaremos sobre la aplicación al proyecto y el reto que nosotros nos hemos planteado en la educación. El Business Model Canvas, entonces, ¿por qué lo utilizamos? Si bien es cierto, el Business Model Canvas tiene la palabra negocios dentro de su concepto, es importante que nosotros podamos utilizarlo como herramienta para gestionar la creación del proyecto y también cómo podemos nosotros llegar al cliente, en este caso al usuario, al participante. Cómo capturaremos su mente y cómo esto podrá ser llegado a una propuesta de valor. Es por eso que hoy hablaremos de tu Business Model Canvas. Veremos 9 bloques, actividades claves, hablaremos sobre pisar la calle y en este caso en el contexto virtual será todo muy particular y siempre recomendaremos que hablen, que vuelvan a hablar con el usuario, con el cliente, porque son ellos finalmente para quien nosotros estamos diseñando esta propuesta. Aquí podemos nosotros observar un modelo de Business Model Canvas. Veremos 9 bloques. Veremos segmento del cliente, relación con el cliente, flujo de ingresos, propuestas de valor, actividades clave, cómo generar una red de asociados, una estructura de costos, recursos clave y canales de distribución. Es por ello que nosotros podemos seguir un orden. En realidad, podemos darle este orden tentativo. Hablamos primero de la segmentación del cliente y luego veremos cómo la propuesta de valor, es decir, la solución que nosotros estamos desarrollando y diseñando, el prototipo, puede caber en este segmento. Y podamos nosotros hablar sobre los canales de distribución, es decir, cómo podemos hacer que nuestra propuesta de valor llegue al participante o al cliente. Y con el número 4, establecer cuál es el tipo de relación que yo estoy buscando con el cliente y cómo me relacionaré con él o con ella. Para luego pensar en los flujos de ingreso. Recordemos que todo proyecto debe generar ingreso y debe generar recursos. Muchas veces, y hablaremos de esto más adelante, muchas veces las propuestas o proyectos se quedan estancados. Y esto es porque no pensamos en los recursos y luego veremos sobre los costos que esto implica. Recordemos que los proyectos no se manifiestan de la nada. Para todo, nosotros debemos hacer una inversión. Piensen como empresarios. Ustedes siempre buscarían la rentabilidad de su dinero o del tiempo que están invirtiendo las personas que trabajan con ustedes. Pasa lo mismo con cualquier proyecto en el que nosotros nos podamos abocar. Es decir, el proyecto deberá generar rentabilidad y deberá para ello también contemplar los costos. Pero no se preocupen que más adelante hablaremos de ello. Y luego hablaremos de los recursos clave, es decir, qué tipo de recursos son necesarios para que mi proyecto pueda ver la luz, qué actividades clave necesito para ello y qué tipo de aliados o alianzas nosotros podemos configurar para que el proyecto pueda ver la luz. Y finalmente pensar en los costos para que también nosotros podamos aterrizar el proyecto. Podamos utilizar, por ejemplo, cálculos de punto de equilibrio y luego sobre ello poder seguir hablando sobre el flujo de ingresos. Para poder hablar sobre la propuesta de valor, podemos hacernos este tipo de preguntas. ¿Qué desafío están construyendo, por ejemplo, ustedes para poder generar un valor muy grande a su cliente? Para ello, nosotros debemos en realidad salir de nuestra zona de confort y mirar a otros lados,
hablar mucho con el cliente. Algunas veces, inclusive, por ejemplo, ya que partimos de propuesta de valor, me han consultado, ¿por qué no empezamos con Business Model Canvas? La respuesta es muy sencilla. Design Thinking siempre parte de la empatía y es importante que podamos recordar esos pasos. Empatía, definición, ideación, prototipo y testeo. Pero no podemos realizar el Business Model Canvas o el proyecto si no tenemos acercamiento con algún tipo de perfil. Es por eso que es importante tener en cuenta esos 5 pasos. La propuesta de valor, por eso es que hablará sobre qué dolores y ganancias tiene nuestro cliente, tiene el usuario, encontrando así el problema y sobre todo la solución a ese problema que mi cliente o que el usuario presenta. Es ahí donde nacen las herramientas que ya hemos utilizado y que podemos por eso luego colocar nuestra propuesta de valor habiendo nosotros realizado todos los pasos anteriores. Aquí tenemos en esta plantilla, la cual ustedes también tienen como parte del descargable del módulo 3, la propuesta de valor al medio. Pasemos al siguiente punto y hablemos sobre el segmento de cliente. En este caso podremos responder a las preguntas: ¿quiénes son los clientes? ¿Y por qué comprarían la solución? ¿Por qué compraría mi cliente la propuesta de valor? ¿Es el comprador o es el usuario? Recordemos nosotros que hemos hecho las herramientas y que hemos utilizado las herramientas de mapa de empatía, Customer Journal Map y creación de persona. ¿Y por qué es importante que diferenciemos de comprador o usuario? Si ponemos un ejemplo muy claro y hablamos, por ejemplo, de un producto como los pañales, los padres son los compradores. Sin embargo, el usuario es el bebé. Pero todos los esfuerzos comerciales, todas las pautas que se generan son para llamar la atención de los padres. Si bien es cierto, el usuario es el bebé, debemos identificar hacia quién nos vamos a dirigir y cuáles son los temores que por ejemplo, padre de familia puede tener. Es algo similar con el Business Model Canvas enfocado al sector usuario, al sector educación. En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos diseñando un proyecto enfocado hacia el alumno o el participante, debemos saber cuál es el tipo de segmento al que me estoy enfocando. Si son alumnos, por ejemplo, de primaria, de secundaria o de educación superior, puesto que cada uno de ellos tiene una manera de tomar decisiones diferentes. Los alumnos de educación superior o de educación avanzada probablemente tomen la decisión de compra ellos mismos. No obstante, eso no ocurre quizás con niveles primarios y secundarios. Es por ello que es importante identificar si es el comprador o el usuario a quien yo me voy a dirigir. Esta parte está aquí, en la parte derecha. Podemos ver aquí algunas preguntas complementarias para la identificación del segmento del cliente, es decir, cuáles son sus necesidades y qué cosa es lo que le preocupa, cómo nos dirigimos a este público, cuál es el lenguaje que utilizaremos. Recordemos que todo ello está en la creación de persona. Será un lenguaje, por ejemplo, cercano, un lenguaje formal. Será, por ejemplo, quizás sus problemas tendrán que ver con la conexión, con la educación, con el cansancio que sienten. Todo esto ustedes lo deben haber identificado en las herramientas iniciales: mapa de empatía, Customer Journal Map y creación de persona. Cuando hablamos de los canales, recordemos que hablamos de cómo hacemos llegar nuestra propuesta de valor hacia mi cliente. Cómo hacemos llegar nosotros ese producto o el servicio al cliente. Y determinar por eso el canal adecuado, ya sea virtual o sea físico. Hoy en día podemos hablar de canales virtuales. Por ejemplo, si diseñamos una clase o una clase o cápsulas de educación, podemos hablar de experiencias virtuales y cuáles son los canales que podemos utilizar, ya sean, por ejemplo, repositorios o ya sean clases grabadas,
clases asincrónicas como esta o clases sincrónicas o en vivo, como cualquier otras clases que podemos nosotros encontrar en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los canales que ustedes usarán para llegar a sus alumnos? Utilizarán plataformas virtuales, utilizarán pruebas, utilizarán, por ejemplo, para esa experiencia algunas herramientas, ya sea como Kahoot, Zoom, Blackboard, Canvas, algún diseño de alguna cápsula, algunas grabaciones quizás en YouTube, ustedes interactuarán con algunos juegos. ¿Cómo van a hacer llegar ustedes la experiencia de educación o la experiencia en este sector hacia sus alumnos o hacia sus participantes? En este caso, recordemos que el canal siempre habla de cómo hacemos llegar nuestro producto o servicio hacia mi cliente o mi participante. Cuando hablamos de relación con cliente, es importante que podamos comprender que las relaciones con los clientes también tienen estrategia. Es decir, ¿qué vamos a hacer para poder llegar hacia ellos? Hay algunas ocasiones en las que las relaciones con los clientes pueden funcionar de manera pagada o también con una baja inversión. Algunas ocasiones, por ejemplo, en las relaciones que son pagadas, podemos hablar, por ejemplo, de estrategias de email, estrategias de marketing, inclusive, por ejemplo, si hablamos en el sector de educación, podemos contratar algún tipo de influencer o algún tipo de referente dentro del sector o personas a las que sigan nuestros participantes, si es que hablamos, por ejemplo, de niveles primarios o secundarios. Sin embargo, también recordemos que los incentivos que tienen baja inversión, como la experiencia, los blogs o el boca a boca, también son muy poderosos y son a largo plazo, mucho más sostenibles. En este punto, podemos preguntarnos qué tipo de relación esperamos nosotros formar con nuestros clientes. ¿Qué tipo de relación necesitamos nosotros forjar con nuestros alumnos, por ejemplo, o con los participantes que se encuentran en la clase? ¿Cómo vamos a inspirar nosotros en ellos? ¿Y qué establecemos nosotros como relación? Por ejemplo, podemos nosotros hablar como docentes y hablar de una relación académica en la que podemos generar interacciones o pautas con los que los alumnos puedan sentirse seguros, puedan sentirse quizás escuchados. ¿Es acaso que el alumno quiere sentirse escuchado quizás? Y esto podremos nosotros preguntarnos como parte de lo que el cliente ve, siente, piensa y sí, tienen razón, eso forma parte del mapa de empatía del cliente. Cuando hablamos de flujo de ingreso, viene una parte muy importante, es decir, cómo gana, en este caso, la organización, ya sea el centro educativo, con el proyecto que ustedes van a realizar. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto innovador en diseño y desarrollo de aprendizaje, ¿qué es lo que va a ganar el centro educativo? ¿Ganará prestigio? ¿Ganará más alumnos? ¿Ganará reconocimiento de alguna institución académica? ¿Ganará prestigio internacional o nacional? Para todo esto, recordemos que debemos cuantificarlo. Por eso es que también es importante establecer el precio o el flujo de ingreso. ¿Qué es lo que ingresará? Si hablamos, por ejemplo, de reconocimiento, quizás podamos hablar de que el proyecto ayudará a conseguir quizás 100 alumnos nuevos el próximo año. O el proyecto, por ejemplo, ayudará a retener alumnos para el siguiente año. Ello podemos convertirlo en dinero. Si es que hablamos, por ejemplo, del monto de las matrículas, podemos muy fácilmente sacar el cálculo matemático. Esto ayudará a que luego podamos vender nuestra idea. De eso se tratará el siguiente módulo. Por eso es que también es importante que hablemos sobre el valor. Recordemos que el cliente va a obtener un valor y ese valor tiene que venir con un precio. Aquí podemos ver qué preguntas podemos hacer para poder obtener
respuestas hacia el flujo de ingreso. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que obtendremos y cómo nosotros podremos hacer ver a la institución educativa el ingreso por parte de este proyecto en particular? Cuando hablamos de socios clave, recordemos que hablamos de los socios y proveedores que nos ayudarán a poner en marcha nuestro proyecto. Si hablamos de un proyecto educativo, y lo hemos visto muchas veces, podemos hablar, por ejemplo, de instituciones educativas, pero también no solamente los socios clave deben poder pertenecer al mismo rubro en el que nos encontramos. Por ejemplo, si hablamos del diseño de una nueva experiencia en la que quizás nosotros como docentes querramos utilizar otro tipo de estrategias para poder llevar el aprendizaje de nuestros alumnos de una manera diferente, podemos utilizar, por ejemplo, partners como proveedores de juegos, partners, por ejemplo, como proveedores de computadora, partners, por ejemplo, como empresas de entretenimiento, otro tipo de empresas que tengan una connotación diferente y que de alguna manera nosotros podemos hacer una asociación distinta. Recordemos que también el socio clave debe ganar y eso es lo que nos pedirá. Por lo que podemos nosotros, por ejemplo, si hablamos de algún partner que tenga que ver con alguna facilidad distinta, podemos inclusive, por ejemplo, hablar sobre recompensas de algún objeto o de algún producto que a nuestros estudiantes les guste. Si hablamos, por ejemplo, de los niveles primaria y secundaria. Imaginemos que estamos diseñando retos para un nuevo diseño de aprendizaje y que hemos identificado dentro del mapa de empatía que a nuestros alumnos les gusta, por ejemplo, pedir algunos cafés de Starbucks. Entonces, un aliado clave podría ser Starbucks. Podríamos negociar con Starbucks, por ejemplo, la habilitación de alguna cuponera que nos ayude a nosotros a darles esa cuponera como recompensa a nuestros alumnos por lograr los retos que nosotros vamos a promover como diseño o como parte del diseño de la experiencia. Y luego, pues Starbucks también ya empieza a generar fidelización del cliente. Entonces, eso es la alianza clave. Nosotros podemos generar tipos de alianzas que también, bueno, tengan que ver con las reglas y los procedimientos, las adecuaciones de la institución educativa. Por ello es que es tan importante tener mapeado todo este tipo de alianzas claves que luego serán propuestas para el colegio o por la institución educativa. No pierdan ustedes el foco porque será parte clave de la propuesta que ustedes utilizarán como parte del proyecto o la resolución del reto que ustedes presentarán más adelante. Es importante también por eso observar y mapear cuáles son las actividades clave de mis socios o mis aliados. Si, por ejemplo, hablamos sobre el diseño de una experiencia educativa diferente y quizás no todos los alumnos cuenten con laptops, podríamos plantear la opción de poder hacer sociedad o una alianza clave con algún tipo de empresa también que brinde este tipo de servicio, teniendo en cuenta seguro algunos puntos o algunas alianzas y que también tengan que ver con los procedimientos del sector y también del centro educativo. Aquí podemos ver algunas preguntas que podemos hacernos para establecer quiénes pueden ser nuestros aliados clave. Y cuando hablamos de recursos, actividades y costos, recordemos que los costos son muy importantes de identificar, puesto que son los costos también los que nos van a llevar a la parte de ingresos. Todo proyecto tiene un costo, en tiempo, en recurso y en dinero. Inclusive si nosotros, por ejemplo, planteamos establecer nuevos retos o nuevos diseños de modelos de aprendizaje, quizás necesitemos un software nuevo o una web con más capacidad. Todo eso, por ejemplo, tiene que ser llevado a valor monetario para que luego podamos nosotros darle un valor tangible en el flujo de ingresos y podamos colocar
no necesariamente un flujo de caja e indicadores económicos, pero sí dar pie a poder establecer muy claramente cuánto nos va a costar desarrollar el proyecto y qué vamos a obtener luego de ganancia. Por eso es que también es importante identificar los recursos que formarán parte de los costos y las actividades que también formarán parte de los costos. Actividades, por ejemplo, como la contratación de un personal específico o de una persona con algunas capacidades técnicas específicas, o también, por ejemplo, la contratación o la compra de un software o de un equipo especial, el diseño o la capacitación, por ejemplo, de algunos docentes. Todo ello debería ser contemplado dentro de las actividades, recursos, para finalmente ser contemplados en la partida de costos. Como pueden ver, aquí están estos 3 puntos. Recordemos que debemos seguir ciertas reglas básicas para establecer el Business Model Canvas, evitar juzgar al equipo, alentar siempre ideas locas y diferentes para poder construir un modelo distinto y construir sobre las ideas de los demás, manteniéndose siempre enfocado en el tema y en el proceso del Business Model Canvas. Siempre una conversación a la vez, puesto que es importante escuchar a todos por igual. Ser muy visual, y de hecho el Business Model Canvas es una herramienta bastante atractiva, puesto que en un solo lienzo nos ayuda a visualizar todos los puntos que podemos nosotros utilizar como la evaluación de un proyecto, en este caso el proyecto que ustedes están resolviendo. Y también ir por la cantidad de ideas, cantidad de hechos, cantidad de soluciones. No teman ustedes seguir interactuando. Muchas felicidades por terminar esta tercera parte del módulo. No olvidemos que no debemos tener miedo de preguntar, observar y abrir siempre la mente como parte también del Business Model Canvas. Muchas gracias.